Acá tenemos un circuito en paralelo compuesto por una pila y dos lámparas. La diferencia de potencial de la pila, el voltaje de la pila, va a ser igual a la diferencia de potencial en la lámpara 1 y en la lámpara 2. Por lo tanto, en un circuito en paralelo los voltajes son iguales. La corriente que produce la pila llega al primer nodo y se divide. Las corrientes en un circuito en paralelo se dividen. ¿Quieres saber más sobre conexiones en paralelo? Pues acompáñame. Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula de electricidad básica. Hoy hablaremos de la conexión en paralelo. Vamos a ver cuáles son las características más importantes de este tipo de conexiones. Tenemos tres resistencias conectadas en paralelo, R1, R2 y R3. Para conectar en paralelo, los comienzos de todas las resistencias se unen entre sí en un punto común. Este punto común se llama nodo en electricidad. Y, de igual manera, los extremos finales se unen en otro punto común. Para unir en paralelo tenemos que unir los dos extremos, las dos patitas de las resistencias, los comienzos y los finales, respectivamente en dos puntos comunes. Ya tenemos acá una unión en paralelo. Fíjense que no tenemos polaridad, pero si conectamos estos puntos comunes a una batería, las resistencias adquieren una polaridad positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. Por supuesto que nosotros no representamos normalmente estos esquemas de esta manera, lo hacemos de esta otra manera, ¿verdad? Arriba tenemos todo lo que es el potencial positivo, un punto común, y abajo todo lo que es el potencial negativo, el otro punto común. La principal característica de este tipo de resistencias es que los voltajes en cada uno de los elementos es el mismo. Tenemos el voltaje en la fuente, el voltaje en la resistencia 1, que es B1, el voltaje en la resistencia 2, B2, y el voltaje en la resistencia 3, que es B3. Por lo tanto, el voltaje va a ser el mismo. En un circuito en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. Esta es la principal característica de un circuito en paralelo. En serie, recuerden ustedes que teníamos la corriente, era la misma que circulaba en todos los elementos. Aquí tenemos que el voltaje es el mismo. ¿Qué pasaría si conectamos fuentes de alimentación en paralelo? Tenemos, por ejemplo, estas tres pilas y las vamos a conectar en paralelo. Recuerden ustedes, todos los extremos superiores se conectan entre sí y todos los extremos inferiores también. Vamos a tener, por lo tanto, un voltaje de 1.5 voltios. No importa si son 1, 2 o 3 pilas que están conectadas. Siempre tendremos 1.5 voltios a la salida, por ejemplo, de esta lámpara. Si de igual manera conectamos más 3, 4, 5 pilas en paralelo, el voltaje siempre va a ser 1.5 voltios. Esta es la característica principal de un circuito conectado en paralelo. El voltaje es el mismo. ¿Qué pasa si conectaríamos, por ejemplo, en este caso, una pila en forma errónea al revés? De tal forma que la parte negativa esté arriba y la parte positiva quede abajo. Si conectamos así en paralelo, pues vamos a tener esta configuración en la que no sabemos si el polo superior es positivo o es negativo y el polo inferior es positivo o negativo. Esta forma de conectar está, por lo tanto, mal. No se debe conectar de esta manera. Bien, veamos entonces qué pasa con la corriente en un circuito conectado en paralelo. Tenemos una fuente y tenemos tres resistencias conectadas en paralelo. Vemos inicialmente que quien suministra la corriente total del circuito es la fuente. Por lo tanto, esta corriente va a recorrer el circuito hasta encontrar ese punto de bifurcación encima de la resistencia R1. Una vez que llegue ahí, la corriente se divide en dos. Una, la que circula por la R1 y la otra que continúa por el circuito hacia R2 hasta encontrar nuevamente el otro punto de bifurcación encima de R2. Luego sucede lo mismo, se vuelve a dividir esa corriente en dos, la que ingresa por R2 y la que ingresa por R3.
Por lo tanto, vemos que las corrientes en un circuito en paralelo se dividen. Y la corriente total va a ser igual a la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Como se dividen, podemos siempre encontrar un divisor de corriente, ¿verdad? Este divisor de corriente, al igual que en el circuito en serie, encontrábamos a través de una fórmula. ¿Cuál va a ser la fórmula en este caso del divisor de corriente? Es decir, la corriente total que tenemos al fondo se divide en dos, en este caso que tenemos dos resistencias, una corriente I1 y una corriente I2. ¿Cuánto vale esa corriente I1? Pues va a depender de los valores de las resistencias. Si conocemos la corriente total y conocemos los valores de las resistencias, podemos encontrar cuánto va a circular por la resistencia 1, es decir, I1. Por lo tanto, vamos a tener que la corriente I1 es igual a la corriente total que se va a dividir entre R1 y R2. ¿Dónde queremos encontrar la corriente? En I1, en la resistencia 1. Aquí voy a colocar la otra resistencia. Voy a colocar R2. Fíjense ustedes los subíndices. Aquí tengo la corriente 1 y aquí tengo la resistencia 2. En circuito en serie, cuando hablábamos del divisor de voltaje, teníamos el mismo voltaje 1 en la resistencia 1. Aquí tenemos la corriente 1 en la otra resistencia, en R2. Repito, vamos a hacer lo mismo, pero con la otra corriente. Si quiero encontrar la corriente 2, voy a tener la corriente total que se va a dividir entre las dos resistencias conectadas en paralelo. ¿Dónde quiero encontrar la corriente? En I2, por lo tanto, voy a poner R1. Esta fórmula sirve solamente para dos resistencias conectadas en paralelo. Si quisiera o si tuviera más resistencias en paralelo, la fórmula cambiaría un poco y sería la siguiente. Si quiero encontrar la corriente I1, la que circula por I1, tengo I total por R total dividido entre R1. I2 va a ser igual a la I total multiplicado por la resistencia total sobre R2. De igual forma, la corriente 3 va a ser igual a I total por R total sobre resistencia 3. Esta es para N corrientes o N resistencias conectadas en paralelo. Pero aquí estamos hablando de un término que es resistencia total. ¿A qué es igual la resistencia total? No la hemos encontrado todavía. Veamos. La resistencia total va a ser un circuito similar a este, en la que vamos a agrupar todas las resistencias en paralelo y vamos a conseguir una sola resistencia conectada, en este caso en paralelo, que es la equivalente. ¿Cómo la encontramos? Cuando hablábamos de resistencias totales o equivalentes en un circuito en serie, hablábamos de que se sumaban las resistencias. Aquí no se suman las resistencias, aquí se suman las conductancias. ¿Y qué es la conductancia? La conductancia es el inverso de la resistencia, es decir, 1 sobre R. Por lo tanto, aquí se van a sumar las conductancias. La conductancia total va a ser igual a la conductancia 1 más la 2 más la 3. Si reemplazamos cada una de estas conductancias por el valor del inverso, vamos a obtener esta relación. Pero aquí nos están indicando el inverso de la resistencia total. No queremos el inverso, queremos la resistencia total. Por lo tanto, despejando esta resistencia total, obtenemos esta fórmula que es la que ya se utiliza para encontrar la resistencia total de un circuito conectado en paralelo. Afortunadamente tenemos ya maneras de incrustar o introducir estos términos en la calculadora, se pueden ya hacer con quebrados. Y otra manera es ingresando inversos en la calculadora. Esto lo vamos a dejar para otra cápsula. Por ahora, existe también otra fórmula mucho más sencilla, pero que solamente funciona con dos resistencias. Y es esta fórmula que nos dice que la resistencia total es igual a R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Cualquiera de las dos fórmulas funciona. Esta solamente sirve para dos resistencias. De todas maneras, la puedo utilizar si son para más resistencias. Por ejemplo, si tengo 4 resistencias en paralelo, podría utilizar entre estas dos, sacar un equivalente, entre estas dos otro equivalente, y luego nuevamente entre estas dos sacar un equivalente. Es decir, utilizar esta fórmula 3 veces, ¿verdad? Y
Puedo utilizar la primera con la segunda, o la primera con la tercera, o la primera con la cuarta. Es indiferente porque, como están en paralelo, se puede decir que son conmutativas. No se preocupen, esto lo vamos a ver en una siguiente cápsula. Bien, vamos a hacer una especie de resumen porque esto es todo lo que quería yo indicarles, las características principales de los circuitos en paralelo. Ya hablando de una instalación más real, tengo 3 lámparas, sus patitas, unas voy a conectar a este punto común a través, en este caso, de una bornera, y la salida voy a conectar a la fuente. Y las salidas de cada lámpara, lo mismo, voy a hacer una conexión en un punto común y eso va a ir conectado hacia la pila. Esto, por supuesto, es un circuito real y esto en un circuito esquemático nos va a representar, como siempre representamos en forma, con simbología más bien, este tipo de circuitos. Bien, veamos a continuación, cuáles son las características más importantes tomando en cuenta las 3 magnitudes principales: el voltaje, la corriente y la resistencia. El voltaje, veíamos que en un circuito conectado en paralelo, los voltajes en todos los elementos son iguales. Es decir, que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, va a ser igual al voltaje 2 y va a ser igual al voltaje 3. Por lo tanto, el voltaje es el mismo. ¿Qué pasa con la corriente? Aquí tenemos un circuito con 2 lámparas y vemos que en cada uno de estos cuadraditos, que se llaman mallas, tenemos 2 mallas, están circulando 2 corrientes diferentes, la I1 por una lámpara y la I2 por la otra lámpara. ¿Quién tiene que alimentar esto? La batería o la pila. Por lo tanto, aquí la corriente va a ser I1 más I2. I1 va a circular solamente por la primera malla y la corriente 2 va a circular por la segunda malla. Por lo tanto, la corriente total va a ser igual a la suma de estas corrientes que están conectadas en paralelo. Las corrientes se dividen, la corriente total se divide. Por lo tanto, podemos encontrar el divisor de voltaje, cuánto vale estas corrientes que se dividen por cada rama del circuito. En el caso de las pilas, si tenemos 3 pilas conectadas en paralelo, cada una de estas pilas va a producir su propia corriente, I1, I2, I3. Estas pilas son las pilas comunes y corrientes que tenemos, la AA o puede ser la AAA, mucho más delgada, y cada una produce su propia corriente. ¿Qué diferencia hay con estas pilas que son más gruesas? Veamos. Yo tengo una pila gruesa que también tiene 1.5 voltios de salida, pero la diferencia es de que la corriente que tiene en el interior de esta pila es como si tuviéramos varias pilas conectadas en paralelo. Por lo tanto, la corriente va a ser la suma de las corrientes internas I1, I2, I3. El voltaje en esta pila es 1.5 voltios. La diferencia con estas otras pilas es que la corriente en esta es mayor. ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos conectados varias pilas en paralelo en su interior. Por lo tanto, la corriente que va a salir de esta pila es la suma de esas corrientes. I1, I2, I3. Bien. La última característica es la resistencia. Podemos calcular la resistencia total con cualquiera de las fórmulas que hemos visto. Sin embargo, aquí hay un dato fundamental que quiero comentarles. La resistencia total siempre tiene que ser menor que las resistencias que están conectadas en paralelo. Si yo tuviese en el circuito resistencias, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo acá resistencia de 2 ohmios, tengo 3 ohms y 6 ohms. Si utilizo cualquiera de las fórmulas, voy a encontrar que la resistencia total es 1 ohmio. Simplemente quiero indicar acá que la resistencia total siempre tiene que ser menor que el valor de las resistencias conectadas en paralelo. ¿Cuál es la menor? 2. Por lo tanto, la total tiene que ser menor a 2. En este caso, 1. Siempre sucede esto.
Y por último, veamos algunas otras características que son importantes. Si una de las lámparas se quema, las demás siguen funcionando con normalidad. Esto sucede porque son circuitos independientes. Por lo tanto, si una se quema, la corriente va a circular por el otro camino. Recuerden que la corriente se divide en diferentes caminos totalmente independientes. Si se quema una, siempre hay un camino alternativo por el que la corriente va a poder circular. Además, hay otra característica importante. Todas las lámparas conectadas en paralelo van a mantener su brillo, pero van a ir disminuyendo la capacidad de la batería. Si conecto 2 lámparas en paralelo, el brillo es el mismo. Si conecto 3 lámparas en paralelo, el brillo es el mismo. Pero, repito, la corriente que tiene que suministrar la batería cada vez va a ir aumentando. Es decir, si tuviéramos nosotros acá, cambiamos esta batería por el enchufe o por el tomacorrientes de nuestras casas, tenemos 220 voltios que nos está suministrando CRE. Nos va a suministrar 220 voltios para esta primera lámpara, para la segunda, para la tercera y para todas. El voltaje va a ser el mismo. Y cada lámpara va a solicitar la misma cantidad de corriente a la CRE. Si tuviese yo una sola lámpara, la CRE me va a dar una cierta cantidad de corriente para alimentar a esa lámpara. Si tengo 2 lámparas conectadas en paralelo, la CRE me tiene que dar el doble de corriente. Y si tengo 3, me tiene que dar 3 veces más. Y si tengo más lámparas, me tiene que dar cada vez más cantidad de corriente. Es por eso que mientras más lámparas tengo conectadas en paralelo, la corriente es mayor, por lo tanto el consumo también es mayor. Vemos con estas características que todos los equipos que están conectados en nuestros hogares, sean lámparas, tomacorrientes y cualquier electrodoméstico, están conectados en paralelo. Porque si se quema un foco, una lámpara, los demás siguen funcionando sin ningún problema. Y además que todas las lámparas también tienen el mismo brillo. Bien, con esto hemos terminado esta cápsula. Vamos a dejarles por último esta autoevaluación de circuitos en paralelo. 10 sencillas preguntas que ustedes pueden contestar. Y si alguna de ellas no la pueden contestar, ya saben que siempre pueden volver a ver el video y volver a esta autoevaluación. Eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente cápsula. Adiós.